Bienvenidos, hay que alabar al Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 cantamos Santo, 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 yo quiero verte. ¿Quién soy yo para que en grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Oh, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Oh, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Ve mi interior, tú lo haces mejor que yo. Tal vez ya no esté lo que hiciste en mí, pero aún así te puedo encontrar. Camina junto a mí, bajo el sol en el cielo y junto al mar. Ya no quiero apartar de tu lado otra vez, aunque bajo el sol te quiero ver. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad. Dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí, que late por mí. Cuando empezó, cuando te convertiste en mi hogar, ya no quiero soñar, quiero estar junto a ti, quiero respirar tu perfección. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad. Dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí. Dame tus pies para volver a caminar. Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón, late por mí. Quiero estar en tu interior, inventar y comenzar a respirar, respirar. Dame tus ojos en tiempo de oscuridad. Dame tus manos tan llenas de tu amor. Quiero ese corazón que late por mí. Dame tus pies para volver a caminar.
Dame pasión para buscarte más y más. Quiero ese corazón que late por mí. Ve mi interior, tú lo haces mejor que yo. Tal vez ya no esté lo que hiciste en mí, pero aún así te puedo encontrar. Amén. Primeramente, me gustaría desearles a todas las madres, pues feliz Día de las Madres. Especialmente a mi mamá, quiero desearle feliz Día de las Madres. La quiero mucho, y luego pues a mi esposa, obviamente la madre de mis hijos. Estoy tan agradecido con el Señor por una esposa tan hermosa y buena madre, pues para mis muchachos. Y a todas las madres les deseo muy feliz Día de las Madres. Quiero empezar leyendo esta tarde Salmo 23. Vamos a estar en Juan capítulo 10, pero vamos a empezar leyendo Salmo 23 esta tarde y luego entraremos a nuestro estudio. Dice Salmo 23 lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, te doy gracias, Señor, que te tengo como mi pastor, Señor. Gracias, Señor, que tú eres el buen pastor, Señor. Tú siempre tienes tan hermoso cuidado, Señor, conmigo, Señor, con tu pueblo. Y esta tarde, Señor, yo te suplico de que nos ayudes a poder escuchar tu voz a través de Juan capítulo 10, Señor, donde tú vas a tocar este tema, Señor, de quién tú eres, Señor, y qué invitas, Señor, a aquellos que andan descarrilados, Señor, como ovejas sin pastor. Ayúdame a poder expresar, Señor, con claridad y poder, Señor, lo que tú nos enseñas en Juan capítulo 10. Te doy gracias, Señor, por todas las madres, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor. Te pido una bendición sobre ellas, Señor. Yo sé de que hay madres ahorita, Señor, que están doliendo, Señor. Tal vez, no sé, Señor, tal vez tengan una relación quebrada, Señor, con hijos, hijas, Señor, o tú sabes, Señor, el dolor que sienten, Señor. Yo te suplico que las consueles, Señor, que tú derrames, Señor, gozo sobre sus vidas, Padre, que tú les recuerdes, Señor, que últimamente tú eres, Señor, el que nos da completo gozo y completa paz. Gracias, Señor, otra vez, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos acerca, el Señor nos enseñaba a través de su palabra que qué es lo que el Señor pide de nosotros como sus seguidores, como sus hijos, qué es exactamente pues lo que el Señor nos pide. Y el Señor lo que nos pide a nosotros, lo que nos manda a nosotros es hacer discípulos. Y tocamos este tema la semana pasada en vista de lo que el Señor hizo con el hombre que había nacido ciego. Un discípulo en el sentido bíblico, les dije la semana pasada, es una persona de que vive su vida alrededor de los deseos y la agenda de su maestro. El discípulo bíblico sobrepasa
muy grandemente una relación simple entre un maestro y un alumno. Esto es más allá que esto. Esto es mucho más. Su vida da vuelta alrededor de su maestro. Miramos de que el discípulo es un discípulo que tiene valor por lo que el Señor ha hecho en su vida. Miramos la enseñanza del discípulo y más importante que eso, y con esto entraremos a nuestro tema ahora, es la adoración del discípulo. Que nosotros somos un pueblo, de que nosotros a nuestro maestro no solo lo admiramos, no solo lo respetamos, obviamente sí hacemos eso, lo admiramos, lo respetamos, pero nosotros como pueblo de Dios no solo hacemos eso, nosotros adoramos a nuestro maestro y lo adoramos porque quien Él es. Y este fue el punto principal de Juan capítulo 9. El punto principal de Juan capítulo 9 no fue nomás enseñarnos que el Señor tiene poder para sanar a una persona que ha nacido ciega. No, pero el punto principal de Juan capítulo 9 fue llevar a ese hombre que había nacido ciego al lugar donde él adora al Señor. Terminamos mirando eso, pues de que el hombre ciego termina adorando al Señor, mientras aquellos que tenían la vista desde nacimiento terminan blasfemando al Señor. Entonces, por ejemplo, en versículo 24 de Juan 9, los líderes religiosos dijeron: dad gloria a Dios, nosotros sabemos de que este hombre es un pecador. Eso es lo que los que habían nacido con vista dijeron: da gloria a Dios, sabemos que este hombre, Jesús, es un pecador. Pero el hombre en verso 38 dice que el hombre adora a Jesús, pues dando gloria a Dios. Y fíjate, estas son las únicas dos opciones, y así te lo presento. Las únicas dos opciones en lo que se refiere a la persona de Jesucristo es: o Jesús es Dios, el que merece, a quien le pertenece adoración, porque no se puede adorar a cualquier otra persona, a cualquier otra cosa más que Dios. La Biblia claramente enseña de que solo a Dios se debe adorar. Entonces, o Jesús es Dios, o Jesús es un pecador haciéndose pasar por Dios. Y esas son las dos cosas que miramos en Juan capítulo 9, de que unos dicen de que Él es un pecador, y luego el hombre que nació ciego le adora como Dios, dando gloria a Dios. ¿En cuál de esos estás tú? O sea, ¿tú eres una persona de que mira a Jesús como un pecador o miras tú a Jesús como Dios en carne, el que es digno de adoración? Ahora, yo sé que la mayoría de personas dijera: no, yo no miro a Jesús como un pecador, nomás de que pues yo no lo tomo así muy en serio. Pero la verdad es que estas son las únicas dos opciones. Porque si una persona dijera las cosas que Jesús dice y no es cierto, esa persona está loca o es verdaderamente el pecador más grande pretendiendo ser Dios en carne. Estas son las únicas dos opciones. El capítulo 9 termina de los hombres estos que, líderes religiosos, terminan preguntando: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Y el Señor le responde a esas personas: si fueras ciego, no tendrías pecado. Y en este capítulo 10, lo que el Señor hace es les demuestra qué tan ciegos verdaderamente ellos están. Y la manera en que el Señor les enseña qué tan ciegos están, te lo voy a dar de esta forma creo que lo vamos a poner aquí en las notas. El Señor les cuenta una alegoría en el verso 1 al 6. Otra palabra para alegoría sería como una parábola. Y luego en esa alegoría del verso 1 al 6, del 7 al 10, el Señor entra y explica la alegoría y Él dice que Él se llama Él mismo la puerta, Jesús es la puerta. Y luego en el 11 al 16, explicando la alegoría, dice Jesús es el buen pastor. Y el último punto que vamos a mirar va a ser que
Jesús no solo es el pastor, pero Jesús también es la oveja. Eso es verso 17 al 18. Entonces lo que vamos a mirar es el Señor contando una historia, contando una alegoría, una parábola, para demostrarle a esta gente qué tan ciegos verdaderamente ellos están, y primeramente Dios para enseñarnos a nosotros la bendición que Él nos ha dado de poder ver lo que muchos no pueden ver, y mi oración es que pues tú puedas mirar. Entonces primero hay que empezar con la alegoría en el verso 1 al verso 6 de Juan capítulo 10. Dice la palabra de Dios en Juan 10, verso 1, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, la razón por qué lo llamo una alegoría, porque si te fijaste en el verso 6, dice, esta alegoría les dijo Jesús. Primero la palabra alegoría. Lo que esto significa es una representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras. Una alegoría es una historia que alguien cuenta, como una parábola, como hay veces el Señor dice, un sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y cierta semilla cayó en cierta clase de tierra, y es una alegoría, es una parábola. Y entonces el verso 1 al 6, esto es lo que es, y vamos a volar a través de esto porque en el resto de nuestra sección ahora vamos a entrar a lo que esa alegoría quiere decir. Primero déjate recalco algo. Es extremadamente importante que tú tengas en mente a quién le está hablando el Señor aquí. Yo sé que hemos empezado un nuevo capítulo, ¿no? Capítulo 10, pero la verdad es de que este capítulo 10 es la misma audiencia de capítulo 9. Entonces estamos hablando de que aquellos mismos que vieron al hombre ciego que el Señor había sanado, los que estaban como enojados con el Señor porque lo había sanado, no, esos mismos líderes religiosos son a los que el Señor, y no me sorprendería también de que el ciego, pero es a esos líderes religiosos y a los que estuvieran escuchando a quien el Señor está dirigiendo la palabra aquí. Esto es muy importante que mantengas en mente. Notas de que nos dice la alegoría de que hay un redil, ¿no? En el verso 1 dice el redil de las ovejas. Ahora, en esos tiempos había era un pueblo que conocía muy bien un redil de ovejas, ¿no? Ellos habían pastores literal, ¿no? De que pastoreaban pues ovejas literales y tenían rediles comunitarios, ¿no? Y digamos, si tú eras un pastor de ovejas y tenías, ibas a sacar tus ovejas en la mañana a comer pasto, ¿no? Si habían estos rediles comunitarios y tú llevabas tus ovejas a ese redil comunitario. Y entonces el redil de las ovejas en este pasaje, en contexto de este pasaje, es el redil del pueblo judío. Específicamente el grupo, ¿ves? Porque el redil o la estructura del pueblo judío es a quien el Señor está hablando ahorita. Eso es lo que el Señor está dirigiendo la palabra a este grupo de gente. Está hablando de este redil. Luego nos va a hablar de otro redil, vamos en el capítulo. Ahora, para ellos el redil de las ovejas era la estructura judía. Para nosotros hoy el redil de las ovejas es la iglesia. Y vamos a hablar de eso pronto. Pero mira lo que dice Salmos 100, verso 3.
esta imagen del pueblo de Dios como sus ovejas. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como te digo, los pastores tenían rediles comunitarios y la apertura del redil no era como una puerta en el sentido que tú abrías y cerrabas la puerta o un portón. Dicen, ¿no?, en esos tiempos de que la puerta era literalmente un pastor o el portero que se ponía enfrente de esa puerta para que nadie pudiera entrar, nadie pudiera salir si no fuera a través de el pastor que está cuidando las ovejas del redil comunitario. Dice el verso 1 que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas. ¿Por qué una persona que quisiera entrar al redil de las ovejas, ¿por qué evitara al pastor que está a la puerta de las ovejas? Bueno, porque tiene malas intenciones. No quiere ir a través del pastor porque las intenciones para las ovejas pues no son buenas. Han subido por otra parte, dice el verso 1. Si te fijas en el verso 1, dice en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Dice, es ladrón y salteador. El Señor dice las intenciones. Ahora, el redil de las ovejas, en el sentido de, digamos, como oveja, si una persona está dentro del redil de las ovejas y parece oveja, pero no ha entrado a través de la puerta que es el pastor, no es verdaderamente parte del redil de las ovejas. Para pertenecer al redil de Dios, solo hay una puerta. Y esto es pues nuestro Señor Jesucristo. La idea de que hay muchos caminos a Dios es completamente antibíblica. Por lo menos de la Biblia no puede sacar eso. El Señor Jesucristo muy claramente nos dice que solo hay un camino a Dios. Dice que Él es el único camino, Él es la única puerta, no hay varias puertas, Él es la única puerta. Ahora, como pastores, en el sentido de lo que está hablando aquí, si un pastor, que se llama pastor, líder religioso, no ha entrado por la puerta que es Jesucristo, de quien verdaderamente le pertenecen las ovejas, esa persona no tiene autoridad de Dios para pastorear las ovejas de Dios. Ellos estaban acostumbrados a esta vida, ellos conocían muy bien lo que el Señor está hablando acerca del redil. Él nos dice de que el portero le abre la puerta y le da pues las ovejas, ¿no?, de que le pertenecen a Él. Y esto es una gran responsabilidad que Dios da pues a las personas, a la gente, de tener cuidado de sus ovejas. Ahora en el verso 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entra por la puerta porque no tiene nada que esconder, sus motivos no están torcidos y pues tienen autoridad del portero, por decirlo así, de entrar y sacar las ovejas. Verso 3 al 5 dice, abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Esto tiene muchos niveles de verdad. Jesús en esta alegoría se está figurando a Él mismo como la puerta y a la misma vez se está figurando a Él mismo como el pastor, y yo te quiero sugerirte que también se está figurando a Él mismo como una oveja, la oveja de Dios, el Cordero de Dios. Ahora, desde el punto de vista de la gente a quien él está hablando, otra vez te recalco, ellos estaban muy acostumbrados a la vida de pues pastores, ovejas.
Y entonces, por lo tanto, en el verso 3, cuando nos habla del portero, si el Señor Jesucristo está en la alegoría, Él es la puerta y a la misma vez Él es el pastor, en el verso 3, cuando nos habla del portero, eso pues se refiere a Dios el Padre. Porque mira lo que dice en Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me distes, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces ahí otra vez, como esto tiene varios niveles de significado en el sentido de que es una alegoría, si Jesús se está refiriendo a Él mismo como la puerta y a la misma vez Él se está refiriendo a Él mismo como el pastor, entonces el portero aquí es el Padre, porque en Juan 17:6 nos dice de que el Padre le da al Señor Jesucristo, dice, tuyos eran, me los distes y han guardado tu palabra. Las ovejas oyen su voz, dice la última parte del verso 3, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, escucha esto, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, esto es lo que distingue a un pastor, al pastor verdadero, con los ladrones, porque el pastor verdadero, si te fijas aquí en el verso 3, tiene una relación íntima con sus ovejas. Dice la última parte del verso 3 que oyen su voz, las llama por nombre. Entonces hay una intimidad pues entre el pastor y sus ovejas. Como el pastor, nuestro pastor, no nos mira a nosotros nomás como uno de un montón, nos conoce por nombre, según esto aquí nos dice de que nos llama por nombre, no nos, hey tú fulano de tal, no, nos llama por nombre, ese es el cuidado, la relación que Él tiene con su pueblo. Luego también se puede mirar su cuidado en que la saca, en el sentido de que la saca pues a pastorear, la saca a darles de comer, pues. Luego en el verso 4 miramos la protección del pastor. Dice que va delante de ellas. ¿Ves eso? Eso me encanta porque tristemente como en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos también, pero tristemente miro esto más en Latinoamérica, que hay veces dentro de las iglesias hispanas, las ovejas del Señor, el pastor tiende a arriar las ovejas en vez de ir delante de las ovejas, ¿sí? Tristemente hay veces pastores están empujando al pueblo de Dios a hacer algo, a contribuir a algo, en vez de ir enfrente de ellas, ¿no? Y el modelo que el Señor Jesucristo nos da es que Él va enfrente de las ovejas, poniendo, como digamos en nuestros días, ¿no? Como caminando en ejemplo a las ovejas, practicando una forma de vida para las ovejas, ¿no? Él va enfrente, ¿no? Él da protección porque el que iba enfrente pues es el que va a dar protección y da dirección porque Él nos dice que las ovejas le siguen. Luego verso 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hay muchas voces en este mundo que nos llaman, a veces sentimos de que nos gritan, para distraernos de seguir a nuestro pastor, para sacarnos del redil. Pero la cosa es que entre más te acostumbras a la voz del pastor, muy difícil que venga alguien y te saque del redil. Muy, muy difícil, porque cuando te acostumbras a la voz de tu pastor, muy persuasivo y carismático podría ser un predicador o cualquier otra persona o cualquier otra cosa, pero como tú estás tan acostumbrado a la voz de tu pastor, automáticamente tú reconoces que esa no es la voz de tu pastor, esa es la voz de un ladrón que tiene intenciones torcidas. Y aquí el Señor dice de que sus ovejas
no siguen al extraño, pero huyen porque no conocen la voz de los extraños y no los siguen. No deberían seguirles. Hay veces es triste porque el pueblo de Dios hay veces se deja llevar por cosas que no deberían dejarse llevar. Pero dice el verso 6, al final del verso 6, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía, y no entendieron porque pues no son ovejas del Señor. Fíjate lo que dice en Mateo 13, 10 al 16, en lo que se refiere a alegorías, parábolas. Dice en Mateo 13, verso 10 al 16, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no oigan, ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo verás y no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Como te dije al principio, ellos dijeron, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Y el Señor con esta alegoría les demuestra qué tan ciegos ellos están. Pero me encanta como en Mateo 13, verso 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyes. Y si tú escuchas esto, ¿no? Y estás pensando, gloria a Dios, ¿verdad? Que puedo entender, gloria a Dios que el Señor me ha dado interés por estas cosas. Honestamente, eres una persona muy bendecida, porque el Señor es el que ha despertado interés en ti. El Señor es el que te da entendimiento para escuchar lo que esto dice y entender lo que el Señor está diciendo. Ahora, entremos a lo que el Señor empieza como a explicar, ya más como en detalle, lo que quiere decir verso 1 al 6. Y esto es una de las cosas que me encanta de la Biblia, fíjate, porque no tenemos nosotros que ponerle 5 patas al gato, ¿no? Porque el gato solo tiene 4 patas y el Señor no nos deja para adivinar de qué estará hablando, ¿no? No, el Señor mismo nos explica en la Biblia qué es lo que le está diciendo y la Biblia suele ser de esa forma. Hay veces leo algo y de repente digo, híjole Señor, eso no lo entiendo muy bien y luego empiezo como a escudriñar y de repente la misma Biblia me explica lo que dijo en otra parte. Y aquí no tenemos que ir muy lejos porque ahora del verso 7 al verso 10 el Señor nos va a hablar de quién es la puerta de la cual Él se está refiriendo aquí en el verso 1 al 6. Entonces, Jesús la puerta. Mira, dice el verso 7 al verso 10, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice cosas muy raras a los oídos de aquellos que no quieren y no pueden escuchar. Honestamente, por ejemplo, en Juan 6:35 el Señor dice, yo soy el pan de la vida. El que
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo leo eso, escucho eso y digo, pues amén, ¿verdad? Yo entiendo que el Señor me está diciendo a mí de que Él es tan importante para mi vida, para mi existencia, al nivel o tal vez aún más de la misma comida que como, ¿no? Como así como si tú dejas de comer comida física, pues te vas a enfermar y hasta tal vez hasta te puedes morir. Entonces, como el Señor cuando me habla acerca de comer su cuerpo, ¿no? Yo leo eso, entiendo eso como, eso me hace sentido a mí. Yo entiendo que el Señor me está hablando de que Él es absolutamente esencial para mi existencia. Pero una persona de que no conoce al Señor, escucha algo así y dice, no, pues esto suena completamente, pues, lunático. Y Jesús, yo me fijo que Jesús es como que a propósito le va subiendo el nivel de estas declaraciones así pues, o sea, suenan lunática para una persona de que no entiende, no quiere entender. Como en el verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no las oyeron las ovejas. Ahora, acuérdate, por eso te dije de que es importante tener en mente con quién está hablando. El Señor está hablando con un grupo de personas que estaban pretendiendo ser pastores del pueblo de Dios. Hombres que no tenían corazón de pastores, no tenían el interés de las ovejas en mente. Esto lo miramos muy claramente en la manera en que reaccionaron cuando, te recordarás, en Juan capítulo 5, el Señor sanó a aquel hombre que estaba tirado cerca de un estanque. Se enojaron con el Señor. En vez de dar gloria a Dios que este pobre individuo, ¿no?, que tenía 38 años de estar tirado, que el Señor lo ha sanado, no, en vez de estar contentos, glorificar a Dios, están bien enojados con el Señor. Y luego miramos aquí en Juan capítulo 9, la reacción que ellos tuvieron cuando miraron que un hombre que había nacido ciego, el Señor le regresó la vista. En vez de glorificar a Dios, no, se enojaron y hasta quieren matar al Señor. Estos eran los líderes religiosos, estos eran los pastores de estos días. Déjate hablar un poquito acerca de pastores. En Ezequiel 34, 2 al 4, mira lo que el Señor dice. Ezequiel 34, 2 al 4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a los débiles, ni curasteis la enfermedad, no vendasteis el perniquebrada, no volvistes al redil la descarriada, ni buscastes a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Este pasaje aquí es una cachetada bien puesta a pastores de que se enriquecen de la lana del rebaño de Dios. Si te fijaste aquí en este verso, aquí en Ezequiel 34, 2 al 4, ¿no? Dice, ay de los pastores de Israel, se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores al rebaño, dice, con la grosura. Y en el verso 3 dice, y os vestís de la lana. O sea, literalmente pues las ovejas, animales, les quitaban la lana, ¿no? Y pues hacían vestiduras cómodas de la lana. Pero en nuestros días, ¿no?, nosotros llamamos pues el dinero la lana, ¿no? Y los pastores
hay muchos pastores de que eso es exactamente lo que hacen con el rebaño de Dios, se visten de la lana del pueblo de Dios y se enseñorean de el pueblo de Dios con dureza y con violencia. Hay una manipulación horrible, hay veces que viene de hombres con una personalidad muy fuerte, una personalidad muy controladora, y no son siervos de Dios y su pueblo, pero básicamente son reyes y tiranos dentro de sus propias congregaciones. No les puedes decir diferente porque ellos son los ungidos de Dios. Pero el corazón del Señor hacia esa clase de gente, pues muy claramente lo miramos aquí en Ezequiel 34, 2 al 4. Ezequiel 34, 11 al 12, mira, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado, de la oscuridad. Todo líder religioso, el punto aquí que el Señor está haciendo, ¿verdad? Está diciendo que todos los que vinieron antes de Él son ladrones, ¿no? No se está refiriendo a los profetas, obviamente, como Juan Bautista vino antes que Él, pero recordarás qué tan bonito el Señor habla de Juan Bautista. No, pero está hablando de personas que pretendían ser pastores, pero no tenían el corazón de Dios en el asunto. Todo líder religioso afuera de Jesús, los motivos de Jesús, la agenda de Jesús, el corazón de Jesús, son llamados ladrones por el mismo Señor. Y las ovejas no los escuchan, no los deberían de escuchar. Tristemente, hay muchos que pues sí escuchan a personas así, pero lastimosamente son ladrones esas personas. Verso 9 dice, yo soy la puerta, el Señor hablando, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, entrarás al redil a través de la puerta, que es pues nuestro Señor Jesús. Entrarás al pueblo de Dios, y el redil, el pueblo de Dios que entra a través de pues, la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, entra a la iglesia. ¿No? La iglesia es una asamblea de los creyentes de Jesús, verdaderos creyentes de Jesús. No es un edificio, es un grupo de gente. La iglesia no es opcional, no es algo que nosotros inventamos porque no teníamos nada que hacer. No, la iglesia es el redil de Dios. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca siendo, ¿cómo se dice? La declaración que Pedro hace, donde le dice de quién dice la gente que yo soy, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro le dice a Pedro el Señor que sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La idea de que una persona puede tener una relación con Dios aparte de la iglesia de Dios no es bíblica. No es que necesites tú ser parte de una iglesia para estar, como te dijera, para ser salvo. No, ese no es el caso. Tú no necesitas ser parte de una iglesia para tener salvación. No. Si tú tienes salvación, si el Señor te ha rescatado, te guste o no, tú te conviertes parte de la iglesia de Dios. Y el Señor te da el deseo de Él. Quieres estar alrededor de personas que al igual que tú han sido rescatados por Dios. Si estás bien con Dios, tú eres hijo de Dios y por lo tanto tú eres parte de su redil, la iglesia. Entras a la iglesia. La iglesia no es un edificio. Escúchame muy bien aquí ahorita, mira. La iglesia
no es un edificio. La iglesia es la comunidad de verdaderos creyentes en Jesús. Y ten mucho cuidado ahorita, hermano. Te voy a decir algo ahorita que está sucediendo. Ahorita, por la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, bueno, y todo en el mundo, nosotros como cristianos necesitamos caminar sabiamente ahorita. Hay un movimiento ahorita de querer en desobediencia a las autoridades bajo las cuales vivimos, bajo las cuales te recordará, la palabra de Dios nos manda a obedecer y someternos. Hay un movimiento ahorita que quiere levantarse en contra y abrir las puertas de la iglesia, independiente de lo que el gobierno en que estamos viviendo nos diga. Te sugiriera que consultes con la palabra de Dios, de que tú midas todo a través de la palabra de Dios. Romanos 13, 1 al 3, todavía está en la Biblia. Primera de Pedro 2, creo 13 al 17, todavía están en la Biblia. Yo, en lo personal, no puedo esperar el día para poder abrir las puertas y poder pues estar entre los hermanos, pero te diré de que si nosotros nos salimos de las ordenanzas de la palabra de Dios, que son claras, daremos un testimonio horrible a este mundo, de que por sí ahorita mira la iglesia un poco con sospecha. Ten mucho cuidado, porque lo que sucede hay veces es que estas personas que dirigen estas clases de movimientos son pastores de que pues tienen edificios grandísimos que necesitan sostener. Pero la iglesia, hermano, ahorita todavía estamos funcionando, estamos predicando, estamos alcanzando personas a través de estos medios. Diferente sería de que nos dijeran a nosotros, ustedes ya no pueden predicar a Cristo. Ustedes necesitan ya no predicar el Evangelio. Ahí sí claramente la palabra de Dios nos da a nosotros permiso, autoridad de decir, no, nosotros tenemos que obedecer a Dios y no al hombre. Pero ahorita no estamos a ese punto. Ahorita no hemos llegado a este punto. Ahorita nosotros, de hecho, ahorita el Señor nos ha dado oportunidad para alcanzar un grupo de gente que tal vez no tuviéramos acceso antes de que esto sucediera. Ten mucho cuidado porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero hay quienes, otra vez, con agendas muy afuera de lo que la palabra de Dios dice, pero se visten como que si lo están haciendo con motivos para avanzar el reino de Dios, para exaltar el nombre de Cristo, y esta gente es muy peligrosa. Ten mucho cuidado. Tú eres parte de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es un edificio, la iglesia de Dios es el pueblo de Dios. Cuando entras al redil, hay dos promesas aquí que quiero recalcarte en el verso 9. Primero, cuando entras al redil, tú serás salvo, dice el verso 9. Si te fijas aquí muy claramente, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo. Entonces es la primera cosa, la primera promesa al entrar al redil de Dios. ¿Qué es ser salvo? Esto tiene bastante riqueza, ¿no? Pero para empezar, eres salvo del juicio que todos merecemos. Todos hemos pecado contra Dios y por lo tanto la Biblia dice que el pecar contra Dios te merece la muerte. Entonces somos salvos del juicio que merecemos. No hay otra puerta para ser salvo. Jesús es la puerta. Somos salvos del juicio de Dios y somos salvos de ladrones, porque dice el verso 10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo te haría esta pregunta, ¿cuáles son los ladrones en tu vida ahorita? No, hay muchos, no te tengo que ni mencionar, pero hay cosas que entran a nuestras vidas que tienen la intención de destruirnos. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
La decisión, si la piensas, no es difícil. Hay un ladrón que viene no a jugar, el ladrón no viene a entretenerte. Yo sé de que tristemente la gente, y aún cristianos, piensan de que si coquetean con el pecado, si se entretienen con cosas de que no deben de, no es nomás un pequeño pasatiempo, no, pero la intención del enemigo no es entretenerte, la intención del enemigo no es nomás un poquito, la intención del enemigo, la agenda del enemigo es completa destrucción. Jesús, en el otro lado, dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, la primera promesa del que entra al redil es que esa persona va a ser salva. Y la segunda es, en el verso 9 dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando entras y sales, ¿no?, en la alegoría del verso 1 al 6, el pastor dice que va delante de las ovejas, ¿verdad?, dando dirección. Las ovejas han escuchado la voz del pastor y van siguiendo al pastor. Y el pastor saca a las ovejas con la intención de darles de comer, ¿no? Entonces, si te pones a pensar como en una oveja, un rebaño de ovejas, ¿verdad? Y el rebaño de ovejas, cuando el pastor las saca a pastorear, ¿qué es lo que anda buscando el pastor? Anda buscando pastos, ¿no?, para que sus ovejas puedan comer, ¿verdad?, deliciosamente. Anda buscando aguas para que sus ovejas puedan tomar. O sea, la oveja bien cuidada glorifica al pastor. ¿Entiendes eso? Como si tú vieras un rebaño, ¿verdad?, con un pastor. Y tú miraras el rebaño, ¿no?, y miraras ovejas todas sucias, todas flacas. Tú dirías, esas pobres ovejas, como ese pastor que no tiene un buen pastor. Pero si tú miras un rebaño con ovejas gorditas, ¿no?, y la lana así bien bonita, ¿no?, o sea, tú dirías, esas ovejas tienen un pastor que las cuida muy bien, ¿no? Y entonces el Señor aquí, cuando nos habla acerca de sacar a las ovejas, nos está hablando de que pues da dirección y da de comer, y es lo que ha dicho, yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Sí, obviamente para darnos vida eterna, pero no solo vida eterna cuando nos muramos, sino vida eterna aquí, vida abundante aquí, porque vida abundante aquí glorifica al Señor. Y no estoy hablando de riquezas, hay veces eso pues es una bendición y el Señor pues sí, hay veces da eso, pero ese no es el punto es que el Señor nos cuida muy bien y el Señor es glorificado cuando su pueblo está satisfecho en el Señor. Había un misionero hace muchos años atrás que se llamaba Jim Elliot. Y este hombre murió a los 28 años, si recuerdo bien, en Ecuador. Y lo mataron los indios ahí, indios de Aka Indians, creo era la tribu Aka, si recuerdo bien. Pero en su diario, Jim Elliot escribió, Jesús, no te pido larga vida, pero una vida abundante como la tuya. Y ese hombre a los 28 años fue asesinado por los indígenas al cual él fue como misionero, pero murió una vida pues abundante. Entonces Jesús es la puerta a la vida eterna y Jesús es la puerta a la vida abundante. Y de último, Jesús pues nos enseña de que Él no solo es la puerta, pero nos enseña también de que Él es el buen pastor. En el verso 11 al 16, mira lo que dice el verso 11 al 16 de Juan capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor. ¿Ves? Ya no es nomás la puerta, pero ahora dice el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre conoce y yo lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces aquí el Señor ya nos habla acerca de que Él no solo es la puerta, pero ahora nos dice yo también soy el buen pastor. Y aquí lo que miramos es un contraste entre el buen pastor y el asalariado, es decir, el que es pastor nomás por salario, el que está ahí nomás no por el interés de las ovejas, sino pero por el interés de un salario. El buen pastor está dispuesto a proteger las ovejas al grado de que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, mas el asalariado cuando ve el lobo, nos dice el verso 12, sale corriendo. Y la razón es porque pues no le importa, porque no son sus ovejas, no le ha costado nada. Todo lo que el asalariado quiere es pues un salario, no le ha costado nada. Ahora, técnicamente, las ovejas, en el sentido de la iglesia, son del Señor, pero a los hombres que el Señor les ha dado, yo lo cuento, ¿no?, el grandísimo privilegio de atender y cuidar y amar a las ovejas del Señor. Esa es una gran responsabilidad, es un privilegio, sí, pero es una responsabilidad tremenda, porque estamos nosotros tratando con aquello que el Señor más ama, que son sus ovejas. Mira lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad, esto hablando a los pastores, Pablo, si recuerdo bien, a los pastores de Éfeso. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esa es la comisión que se le dio a Pedro. 3 veces el Señor le dijo, ¿me amas, Pedro? Y 3 veces le dice, apacienta mis ovejas, dale de comer a mis ovejas. Esto es en Juan 21. Pablo le da esta misma comisión antes de morir a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2. Dice, te escarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Las ovejas lo que necesitan, siempre han necesitado, es la voz del pastor. No la voz de un hombre, no las opiniones de un hombre, no las según visiones de un hombre. No, necesitan la palabra del pastor. Esto es lo que nosotros necesitamos. No te dejes llevar, hermano, por personas que dicen, el Señor me dijo en un sueño. No estoy diciendo que el Señor no puede hacer eso. Yo creo en eso. El Señor puede hacer lo que Él quiere porque Él es el Señor. Pero cuando una persona empieza a hablar de esa forma, que contradice la palabra de Dios por muchos textos bíblicos que te quieran dar para apoyar algo que contradice la palabra de Dios, no escuches eso. Lo que el pueblo de Dios necesita, siempre ha necesitado, es la palabra de Dios. Y eso es lo que le manda a pastores a dar al pueblo de Dios. Si vas a una iglesia, no donde tú empiezas a escuchar cosas así, no, que se aparte, sal corriendo de ahí. Si tú escuchas lo que te estoy diciendo y escuchas, ok, ¿sabes qué? Eso es palabra de Dios. Obedece al Señor, ¿no? Eso es lo que nos manda el Señor a hacer, es dar lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. 14 al 16 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, y así como mi Padre me conoce, yo conozco al Padre. Y escucha esto, pongo mi vida por las ovejas.
también tengo otras ovejas que no son de este redil. Te dije al principio que del redil que él estaba hablando era la estructura judía, pero aquí cuando nos dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo tener, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este otro redil, estos somos nosotros, hermanos. Estos somos todas aquellas personas que no eran parte del redil de la estructura judía. Estamos hablando mexicanos, estamos los salvadoreños, estamos hablando brasileños, o sea, latinoamericanos, americanos, chinos, o sea, cualquier persona afuera del redil de la estructura judía. El Señor aquí está diciendo, tengo otras ovejas, ¿no? Y gloria a Dios por su misericordia, nosotros somos parte de ese redil. Y aquí el Señor dice de que habrá un redil y un pastor. Ahora, 2 veces en estos versículos ha dicho que Él entrega su vida por sus ovejas. Claramente dice que Él entrega su vida por las ovejas, pero quiero sugerirte algo ya para cerrar aquí. Si un pastor va delante de sus ovejas, trae, digamos, unas 100 o, no sé, unas 100 ovejas, imagínate, ¿no? Y va un pastor enfrente, ¿no? Y ve un grupo de lobos venir. Y el pastor, por defender a las ovejas, sale a tratar de matar al lobo. Y vamos a decir de que el pastor lo mata el lobo, pues eso no es bueno para las ovejas, porque las ovejas ahora quedan indefensas para los otros lobos. Pero aquí el Señor nos está hablando, nos empieza a hablar, ¿no? de que Él cuando da su vida por las ovejas, esto para nosotros, a diferencia de un pastor verdadero de ovejas, que quedarían indefensas las ovejas, no, para nosotros esto es bueno. Porque ahora lo que quiero sugerirte en el verso 17 al 18, mira, el Señor nos ha dado la alegoría del verso 1 al 6. El Señor nos ha dicho, yo soy la puerta. El Señor nos ha dicho, yo soy el buen pastor. Pero ahora quiero sugerirte en el verso 17 al 18 que el Señor dice, yo soy la oveja o el cordero de Dios. Por eso me ama el Padre, dice el verso 18, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Con esto vamos a cerrar. El Señor dice, nadie me quita mi vida. Jesús no es una víctima. Entre las cosas que me quiebra el corazón de la raza hispana es el mirar que tengan cruces con un monito todo sangrado y que tenga la cara como de una... El Señor no es una víctima, el Señor entregó su vida, ¿ves? Aquí claramente dice, nadie me quita mi vida, yo pongo mi vida. Y supongo de que todos pudiéramos decir, ok, yo también tengo el poder para poner mi vida, pero lo siguiente que el Señor dice, tengo poder para volverla a tomar, eso solo Dios puede hacer. Y a través de esta muerte que el Señor está hablando de poner su vida y volverla a tomar, es como el Señor nos da vida a nosotros a través de su muerte y su resurrección. Él es la puerta, es decir, Él es el camino al redil. Él es el pastor, es decir, que Él es la verdad. Y luego Él es la oveja o el cordero de Dios. Él es la vida, porque Él a través de su resurrección nos ha dado vida juntamente con Él. La semana que viene vamos a continuar, pero te leo 19 al 21, dice, volvió a haber disensión entre ellos, entre los judíos, por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyes? Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
Entonces puedes mirar otra vez pues la división. Uno dice, no es posible que este hombre sea endemoniado. Mira lo que ha dicho. Entonces te quiero retar o quiero exhortarte que hagas estas preguntas. ¿Es Jesús para ti el Dios vivo, el que merece tu adoración? O si no es eso, ¿qué más puede ser? Porque las cosas que Él dice ser, no cualquiera las puede decir. Tuviera que estar loco o ser pues un pecador. Él es el buen pastor. Bueno, Él es la puerta, Él es el buen pastor y Él es la oveja que vino para quitar los pecados del mundo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias otra vez por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por sabiduría ahorita para el pueblo de Dios, Señor, especialmente aquí en este país, Señor. Señor, yo te suplico de que tú guardes a tu pueblo, Señor. Que el testimonio de tu iglesia, Señor, no sea manchado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos que piensan bíblicamente, Señor. Y no se dejan llevar, Señor, por las voces de extraños, Señor, pero que queremos escuchar tu voz, Señor. No nos queremos apartar, Señor, de lo que tú nos dices, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, Señor. Glorifícate, Señor, a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón y no encuentro palabras para agradecerte lo que tú significas para mí. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida a ti. Quiero darte la gloria, todo lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón. Encuentro palabras para agradecerte lo que tú significas para mí. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida a ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida a ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Solo quiero adorarte, entregarte mi vida en ti. Quiero darte la gloria por todo lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada momento en tu presencia deja una huella en mi corazón. Dios te bendiga.